Bienvenidos. Hoy tenemos algo muy especial. Les quiero presentar a Roberto Navarro. Es un seminarista del Diócesis de Orange. Somos compañeros aquí trabajando en la parroquia de San Timoteo. Quiero dar las gracias por estar aquí dando tu tiempo. Sé que es importante, pero a la misma vez sé que te gusta compartir un poco de lo que es tu experiencia, tu vida y hablar con los demás. Preséntate, si quieres, un poco de ti, tu vida, de dónde vienes, familia, y empezamos. Claro que sí, Steven. Primero, pues muchas gracias por la invitación a esta plática, a este diálogo, a esta entrevista, y sobre todo gracias por tu ayuda siempre con generosidad, entusiasmo y amabilidad aquí en la parroquia San Timothy. Eres un elemento muy positivo y una influencia muy buena para todos los que estamos trabajando aquí. Saludo también a todos tus amigos, espero que se encuentren muy bien desde donde se estén conectando para ver esta entrevista. Y pues me presento bien, mi nombre es poquito corto, Roberto Carlos Navarro Gutiérrez .com. Entonces soy el hijo menor, perdón, el hijo mayor del matrimonio de Carlos Navarro y María del Carmen Gutiérrez. Tengo dos hermanas más chicas, Lorelí y Doménica, y un sobrino de 8 años que se llama Leonardo. Somos todos nosotros mexicanos. Yo nací en Uapas, Michoacán, ahí mismo crecí. A la edad más o menos de 17 años inició un poco mi búsqueda para ver qué era lo que quería hacer en el futuro, y pues ahí fue cuando empecé a encontrarme con Dios y tomar la decisión de seguir el camino en el que hoy me encuentro. No sé, así como a grosso modo tengo 32 años de edad y estoy ahorita haciendo mi año de internado para la diócesis de Orange, en esta parroquia de San Timothy, y con el favor de Dios al término de este año estaré viendo la posibilidad para ordenarme diácono. Bien. Y has tomado bastante tiempo de ir a la escuela estudiando. Yo sé que tienes varios títulos y degrees y todo. Un poco una breve historia de tu educación. Claro que sí. Pues al terminar la preparatoria inicié el seminario a la edad de alrededor de entre 17 y 18 años, y lo primero que estudiamos como parte del seminario pues es filosofía, y tuve la oportunidad de en Mexicali, además de terminar la filosofía, hacer una ampliación en ciencias humanas. Al término de la etapa de filosofía inicié la etapa de teología. La inicié en Mexicali, la terminé en la Ciudad de México, en la Universidad Lumen Gentium. De ahí comencé a estudiar estudios en ingeniería en electrónica y terminé con una maestría en ingeniería en proyectos empresariales en la Universidad Marista de la Ciudad de México. ¿Y con tu título lo llevaste al mundo profesional? ¿Trabajaste por unas compañías por bastante tiempo? Estuve trabajando como consultor financiero al principio, y tuve la oportunidad de tener varias experiencias en el ámbito financiero. Una certificación que es muy interesante, se llama Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Por medio de esta certificación estuve en contacto con algunas compañías principalmente financieras, Sofome, Sofipos y algunas instituciones bancarias, miembro por parte de la firma que estaba trabajando.
También tuve la oportunidad de estar en algunas convenciones pues sobre estos temas, delitos financieros, ingeniería financiera, inteligencia financiera, y pues eso fue como al principio empecé a dedicarme a la consultoría financiera, y por medio de mi jefe, que es a la fecha un amigo mío, el maestro en ingeniería César Zamora, puso su propia firma de consultor, y con él tuve la oportunidad de ser invitado a la apertura de su propia firma, de su propia empresa. No exactamente como un socio, pero como un pionero dentro de la firma, con la visión para algún día poder ser socio de la misma firma de consultoría. Y ahí di un giro un poco sobre asesoría empresarial, pero no solamente en el área financiera, sino también hacia el área de producción y recursos humanos. Y tuvimos pues la oportunidad de trabajar para empresas muy grandes en México. Son la mayoría de ellos contratos de confidencialidad, entonces no sé si incluso revelar los nombres de las compañías para las que estuvimos trabajando sea el motivo de que me corten el cuello. Pero fueron trabajos muy interesantes, una visión de pues la innovación en cuanto a estrategias de producción, estrategias de recursos humanos, pues muy novedosas, por así decirlo, actualizadas a lo que es hoy en día el trabajo empresarial, especialmente con enfoque basados en riesgos de estándares de calidad internacionales como la ISO 9001, certificaciones Six Sigma, filosofía Kaizen. Bueno, como ahorita serían como tal vez datos medio raros para alguien que no está envuelto en el sistema empresarial, pero básicamente estábamos en el área de reproyectar lo que ya estaban haciendo las compañías para hacerlo más eficiente, para explotar sus oportunidades de mercado, ver cuáles eran sus cualidades y cómo podían satisfacer de mejor manera las necesidades y expectativas del cliente. Y finalmente pues apoyar a las empresas a despegar como si estuvieran en un trampolín, con todos los conocimientos y recursos que las artes matemáticas pueden aportar hacia una visión de futuro. Y curiosamente el último trabajo de ingeniería que tuve fue para la Arquidiócesis Primada de México, donde pues por confidencialidad no puedo revelar lo que estuve haciendo, pero a grosso modo pues obviamente porque ya está publicado y obviamente mi presencia dentro de la Arquidiócesis Primada de México fue pública, también la compañía consultora que absorbió el proyecto, Ernst & Young, fue público todo, entonces no hay ningún problema ahí para eso de confidencialidad, pero fue muy interesante poder aplicar los conocimientos del área empresarial dentro de la estructura de la Iglesia Católica en una de las diócesis más grandes del mundo y posiblemente la diócesis más poblada del mundo. O sea, la población católica dentro de una diócesis era la diócesis con más católicos en todo el mundo, por así decirlo. Entonces fue una oportunidad maravillosa de poder servir como una bisagra entre los conceptos de la ingeniería y los conceptos eclesiásticos. Entonces fue para mí, pues, yo creo un regalo de Dios poder aportar algo desde ambas experiencias. Pues si no saben, pues ya saben, Roberto es el real deal. Imagino que podemos esperar varios otros temas hablando de diferentes cosas que nos quiere compartir Roberto
y espero que esta no sea la última vez que nos ponemos a platicar y compartir un poco de lo que te gusta hablar, las preguntas que tenemos. Y a eso vamos. Cuando hablé con el grupo, la mesa directiva del grupo de búsqueda que pertenecemos, el cual este video es para, les pregunté si ellos me podrían mandar preguntas para un seminarista. Y dije, pues unas cuantas preguntas me van a dar, y que ya empiezan a llegar todos los textos. Ding, 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 ding. Y ellos, pienso que si iba a hablar con un sacerdote, varias preguntas que podría tener, pero se me hace que hablando con un seminarista, tanto curiosidad en lo que es, en lo que estás haciendo, dónde vas, fue algo que no esperé que iba a estar tanta gente con tanta pregunta para una persona. So, si tienes tiempo, si gustas, podemos pasar por algunas de estas preguntas, claro que sí, que tenemos. So, muchas de las preguntas se enfocaron en tu camino, cómo llegaste, a dónde estás ahorita, tu llamada, el proceso y tu futuro. Y como dije, estas preguntas tomaron, es obviamente que la gente sí tomó bastante tiempo para pensarlo, y es algo que como dije, una curiosidad en lo que es el seminarista. Realmente no conocemos muchos seminaristas. No sé cuántos hay ahorita en la diócesis de Orange. Híjole, no te sabría decir el número exacto, pero los que estamos en Inter ahorita somos 5. 5 los que están ahorita en parroquias haciendo lo que estás haciendo. Ajá. Ahorita. He visto la lista como, ¿qué decimos? ¿Unos 30, 40 quizás? 40. Ok. Jóvenes, hombres que están preparándose para la vida sacerdotal. De tantos católicos que tenemos aquí en el condado de Orange, ¿de cuántos de ellos conocen a seminaristas? Es algo como ves, como un rayo del cielo, y dices, mira, ahí va un seminarista. Es algo muy, muy especial, lo que pues, como dije, la gente tiene muchas preguntas para ti. Voy a pasar por unos cuantos. Les quiero dar las gracias a los que me compartieron sus preguntas, y empezamos, ¿no? Claro, sí. Ok. So, ¿qué fue tu influencia para tomar tu decisión a la vida sacerdotal, empezar en el seminario? ¿Qué fue tu influencia? Ok. Voy a hacer long story short. Fui a vivir unas misiones. La manera en la que llegué, que me invitaron y todo, fue algo muy misterioso, porque yo no era muy religioso. Entonces, de hecho, más bien era como medio troublemaker ahí. Entonces, me invitan unos amigos, también así como futboleros y amigueros de relajo, a unas misiones. Las misiones son una experiencia en la que vas a compartir la fe, el evangelio a comunidades pobres. Y voy a una comunidad en un rancho que se llamaba el Aguacate Sur, en Michoacán, en México. Una comunidad muy pobre, casas a veces sin luz eléctrica, sin drenaje, sin agua, una zona rural bastante olvidada. Y además de toda esa marginación, me toca visitar casa por casa, invitarlos a participar a las actividades que habíamos planeado, que ya teníamos desarrollados para ellos. Y visito la última de las casas, que era la casa más pobre entre los pobres, en la cual vivían 2 ancianos, alrededor de 90 años. El esposo había salido a trabajar al cerro, tenía 2 días trabajando, y la señora que nos recibió en la casa nos dijo que la disculpáramos porque no tenía que ofrecernos, pero que no tenía nada que comer. Nunca había estado en una situación de esa naturaleza. Y ya estar ahí, ver esa realidad y vivir eso como joven,
que lo había tenido todo, me impactó. Entonces, el sacerdote que nos estaba acompañando nos dijo: si les aceptan algo, acéptenlo, porque no saben el sacrificio que hay detrás de eso. Así como la viuda dio una moneda que era todo lo que tenía, no sabemos el valor de lo que una persona te pueda dar. En algo que parezca muy pequeño puede haber un sacrificio enorme, y eso es agradable a los ojos de Dios, ¿no? Entonces, nos dice la señora: disculpen que no tenga que ofrecerles, no tengo nada que comer. ¿Quieren tomar agua? Aquí tengo 2 vasos. Y no nos dijo: aquí tengo 2 vasos. Nos dice: ¿quieren tomar agua? Sí, y saca 2 vasos, el de ella y el esposo, y uno ya estaba roto. Yo dije: chin, qué situación. Un vaso de agua para nosotros no significa nada, prácticamente, ¿no? Vas a la llave, abres, tomas tu vaso, vas, sacas una botella. En cualquier lugar podemos encontrar un vaso con agua. Para ella, una anciana de 90 años, en el lugar donde estaba, un vaso de agua había significado caminar 1 hora, recoger el agua, caminar 1 hora y tener el agua en un contenedor en su casa a los 90 años. Entonces, 2 vasos de agua, 3 vasos de agua, un vaso de agua para todos los que íbamos, significaba que ella tenía que regresar por aquella agua. Entonces, detrás de ese pequeño vaso de agua había de su parte un esfuerzo muy grande. Y estábamos en la plática, los invitamos a las actividades, y el señor, su esposo, venía bajando del cerro, nos vio, y en vez de seguir por el camino se empezó a meter entre la maleza, entre las hierbas, y se quedó atrás de la casa. Y yo pensé: pues el señor ha de ser un poco serio, tímido, enojón, y no quiere platicar con nosotros. Después de un tiempo, unos 5 minutos, sale el señor con la fruta picada con sal, limón y chile en unas bolsitas, y con su sonrisa: tengan, muchachos, ustedes que están más cerca de Dios, recen por nosotros. Y no, pues yo ahí con mi bolsa de frutas, y pues de 17 años, totalmente en la cultura mexicana, con la imposibilidad de llorar enfrente de otra persona, entonces estaba con ese sentimiento, ¿no? Ni me podía pasar la fruta, te lo juro, me la puse en la boca y me la trataba de pasar y sentía que se me atoraba en la garganta el nudo que tenía. Y ya a todos nos golpeó esa situación, a todos los que fuimos ahí, porque pues éramos puros jóvenes, echando relajo, echando bromas, y ya sabes, el ambiente en el que uno pues está ahí, ¿no? Salimos de la casa en silencio y empezamos a caminar de regreso a la parroquia. Yo empecé a caminar lento para que ellos se fueran un poco más, porque esa situación pues a mí me había dejado noqueado, ¿no? Entonces ya encontré por ahí unas piedras y me puse a llorar. Y de aquella situación, impotencia, sufrimiento que vi, porque además la historia que nos contaron de su vida pues era muy triste. Y me llegó un pensamiento, una reflexión, algún sentimiento en el que decía: estas personas que no me conocen me dieron todo lo que tenían para vivir, ¿no seré capaz de darle mi vida a Dios? Y fue algo que me empezó a molestar. Acababa de conocer hace poco a un sacerdote, el padre Agustín Patiño, un sacerdote con un carisma para jóvenes impresionante, un ser humano ejemplar, excelente sacerdote. Y nos acabamos de hacer amigos hace poco, o sea, teníamos poco tiempo de conocernos. Le comento lo que me había pasado y lo que estaba viviendo. Esa situación me cambió, me hizo valorar muchas cosas que antes no valoraba, especialmente en mi casa. Ver la necesidad me hizo reconocer, ver esa real necesidad me hizo reconocer todas las riquezas de las que yo estaba rodeado, que pues eran parte de ahí. Y pues a raíz de ese acercamiento con este sacerdote, inicié una búsqueda espiritual. Él me dijo: pues, ¿por qué no te metes al seminario? Tienes ese deseo de servir a Dios,
es más importante que descubras tu vocación que tu profesión. Profesiones hay miles. Vocaciones es el llamado que Dios te está haciendo para casarte, para ser sacerdote, para ser un monje o para ser una persona soltera que se dedica a la caridad. Entonces, pues me animé y entré al seminario. ¿Cuántos años tenías? Entre 17 y 18. Jovencito. Seguimos con nuestras preguntas. ¿Tuvo tu familia algo que hacer con tu decisión? ¿O cómo fue el ambiente creciendo? ¿Qué fue algo que tus papás quizás te dieron, nacieron de tu corazón, que ayudó a hacer tu decisión de entrar al seminario? Ok, es una pregunta un tanto complicada, pero la voy a tratar de responder así sencillo. Mis papás ambos son católicos, ambos provienen de familias católicas. Mis dos abuelos fueron seminaristas, por parte de mi papá y de mi mamá. Entonces era un ambiente religioso. Perdón, mi papá es una persona muy disciplinada, muy justa, pero obviamente pues por complejos psicológicos y lo que tú quieras, era mi mayor obstáculo y mi mayor trampolín para el seminario. Mi mayor trampolín porque desde que estaba chico me había enseñado el amor y el respeto a los sacerdotes y sobre todo a Dios. Entonces eso era algo que me motivaba. Pero mi mayor obstáculo porque la imagen del Dios que me transmitió era del Dios del Pantocrátor, ¿no? Que está así como que con los ojos ahí buscando a quién juzgar y a quién regañar. Esperando que te caiga, ¿no? Entonces yo no tenía una imagen de Dios aspiracional, es decir, de chico me enseñaron que Dios te castiga, que si no haces las cosas bien, Dios te va a regañar, te vas a ir al infierno, te va a ir mal y todo ese Dios vengativo y ese Dios que autorizaba a mi padre a ser autoritario, ¿no? Con la interpretación literal de el hombre es la cabeza de la familia y pues si me equivoco vuelvo a mandar, ¿no? Entonces para mí obviamente era una dificultad acercarme a Dios por el concepto que tenía de Dios. Entonces, cuando yo tomo esta decisión, yo la traté de tomar en silencio, como fue un momento muy, muy personal de reconocer lo que yo estaba viviendo, porque yo había sido el más desmadroso de mi familia. De todos mis primos, yo era el que hacía más travesuras, yo el que tenía más problemas, yo era la oveja negra. Entonces, yo sabía que cuando les dijera, voy a entrar al seminario, pues todos iban a decir, ¿qué tú? O sea, ¿cómo no? Eso es imposible. A todos les hubieran creído más que iban a entrar al seminario. Yo era el último en la lista de la familia, ¿no? Y pues entonces yo lo traté así como de mantener velado en secreto incluso para mis padres, y hasta que el mismo sacerdote les dio la noticia, Roberto fue aprobado para entrar al seminario, y yo ¿Así se dieron cuenta sus papás? Ajá, se dieron cuenta porque el padre Agustín, que llevaba mi proceso, le llegó la carta de aprobación del seminario. Entonces después de la misa, es un padre que tiene mucho carisma. Entonces después de la celebración de la misa, la gente se le agolpa para saludarlo, para invitarlo, entonces estás hablando de que celebra la misa y una media hora después todavía tiene gente a su alrededor tratando de saludarlo, felicitarlo por la homilía, jóvenes. Y entonces cuando terminó la misa nos dijo, por favor, Carlos y Carmen, mis papás, y Roberto y familia, espérenme al terminar la misa. Y pues ahí nos esperamos un rato, ¿no? Entonces ya cuando se terminó la misa, venga, muchas felicidades, Roberto ha sido aceptado al seminario, aquí tengo la carta. Y mis papás, ¿qué? ¿Roberto? ¿Al seminario? Así como que, ¿what? Wow.
Cuando llegué al seminario, mis papás conocieron al que era mi formador, el rector del seminario. Entonces, se llamaba el padre Gabriel Cano. Para esto, obviamente yo era rebelde, tenía así como que los conflictos con mi papá, pero la manera en la que se llevaban las cosas en la casa era con mucha libertad. Yo solamente avisaba, voy a salir, llego en 2 días el fin de semana, y tenía 17 años. Entonces, pues, había mucha libertad, mucha responsabilidad, porque si hacía algo mal, pues así me iba, ¿no? Pero siempre había mucha libertad. Cuando llegamos al seminario, mis papás conocen al formador, al superior. Mi mamá le apostó a mi papá que 2,000 pesos a que no duraba una semana, a que no iba a aguantar la semana. Y mi papá dijo, no, sí va a aguantar el mes. Este era tu tiempo, 2 semanas o un mes. 2 semanas o un mes era lo que me habían dado. Entonces ya pues me costó mucho trabajo el inicio del seminario, la formación, no, yo me sentía... yo creo que a veces hay jóvenes en las correccionales, en la prisión tutelar, que no se sienten tan desenganchados como yo me sentí en el seminario, ¿no? Pues estar metido en el internado, todas las cosas se tenían que hacer con un orden, una disciplina, y yo estaba acostumbrado pues a hacer todo a mi manera, mis cosas, y entonces fue muy difícil el primer año. El padre que nos estuvo acompañando, el padre Gabriel Cano, ya está en la gloria de Dios, pues que Dios lo bendiga, me tuvo mucha paciencia, le saqué canas verdes, moradas, rosas, de todos los colores, pero pues fue una experiencia muy bonita, un año que me marcó. Ok, seguimos con otras preguntas que entregaron. Esta pregunta, ¿cuál es la memoria o la historia más bonita desde ingresar al seminario? Pues hay muchas muy bonitas. Una de las que me marcaron es cuando le dio cáncer a mi papá. Lo operaron en la ciudad de Morelia, y llegué el 22 de diciembre, entonces pasamos la Navidad en el hospital, pero a mí me acaban de dar el pase para ir a teología. Entonces fue una buena noticia que le pude dar a mi papá ya cuando estaba convaleciente, y esa noticia o ese día, pues a pesar de todas las dificultades de todo eso, fue como una buena noticia en medio de la dificultad. Y guardo un recuerdo muy bonito de esa Navidad con todos mis primos, se fueron a quedar a dormir todos a mi casa, pues un montonal de primos que tengo. Entonces fue un momento muy difícil, pero que en el que me sentí acompañado. ¿Qué otro será así? Pues tengo muchas memorias, especialmente de el primer año en el seminario. Hacíamos muchas bromas, entonces no sé cómo nos soportaron, pero de ese primer año en el curso introductorio me tocó estar en Cotija, en Michoacán. Es una etapa que nada más es un año y terminas el año y ya te vas. Entonces pues hacíamos muchas bromas con los compañeros, y fue un año que disfruté mucho, la amistad y la convivencia, y pues pues hubo muchas bromas, entonces no sé ni cuál contarte, pero nos seguimos juntando y recordamos esos momentos. Entonces pues es algo que también esa convivencia y esa alegría que compartimos pues nos ha marcado a todos. Y para los que no saben, Roberto, ya has acabado ya tus estudios en el seminario, ¿no? ¿Cuánto tiempo es, incluyendo todo lo que es el colegio que debe de tomar? Para un joven o un hombre que se va, está interesado en el seminario, decirle cuánto tiempo dura para que termines nomás sus estudios.
De los estudios son alrededor de 8 a 9 años. En mi caso fueron 4 años de filosofía más uno de ampliación que pude hacer, y después fueron 4 años de teología, que es lo normal de que estudia un sacerdote diocesano, porque todavía hay algunas congregaciones religiosas donde estudian más tiempo. ¿Y tienes planes de estudiar más o...? Buena pregunta. Pues creo que para todos seguir al día en la carrera, en los temas, es importante. Pero así como de estudiar algo, todavía sigo con la inquietud de poder retomar algunos estudios de neurociencias o neurofilosofía. Todavía sigo con esa inquietud, pero ya no es hoy por hoy un objetivo más en mi vida, sino es como una inquietud. So, quizás un día vas a sacar un título en neurology, si te da la gana. Sí, tal vez, si Dios quiere. Pues sigue a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue, qué material se hizo más difícil para ti en el seminario? Latín. El idioma del latín. El profesor, que también Dios ya lo tiene en su santa gloria, era de los primeros años en el seminario. Entonces yo era de los seminaristas que hacían más bromas. Las estancias en México son diferentes. Vas dando como pasos, se va haciendo cada vez más, te van dando más libertad porque has conquistado más responsabilidad. Pero en los primeros años es muy difícil porque todo el tiempo están tras de ti, te están checando que estés haciendo las cosas que tienes que hacer. Pues llegamos muy jóvenes en México, o sea, la edad promedio son 18 años cuando empiezas el seminario. La mayoría de nosotros pues éramos saliendo de teenager para empezar apenas a convertirnos en adultos. Entonces pues obviamente todavía era una etapa de juegos en el que al mismo tiempo ya tenías que ser lo suficientemente responsable o maduro porque ya eras un seminarista del seminario mayor. Entonces ya era un proceso de vida diferente, pero al mismo tiempo había toda esa energía y esa camaradería y esas ganas de hacer desastres. Entonces yo era de los que por lo general siempre andaba en el relajo molestando compañeros. Teníamos nuestra celda. Era un cuarto muy pequeño en el que solamente cabía tu cama y un pequeño ropero para la ropa indispensable. No tenías más. Y sí, podías tener los libros encima de tu ropero y por ahí. ¿Un escritorio o una silla? No teníamos nada dentro del cuarto, pero enfrente del cuarto había un pasillo. Ajá. Y enfrente de tu cuarto tenías tu escritorio y tu ventana. Bueno, ese ya era el tercer paso del seminario. Desde las ventanas. Sí, antes era una galera común donde tú dormías en tu galera y no tenías un espacio individual más que tu escritorio de estudio en un salón de estudio. O sea, terminaban las clases dentro del aula y en las tardes, cuando te tocaban el tiempo de estudio, el tiempo para hacer las tareas, tenías que regresar al salón de tareas donde te estaban checando, no podías hacer ruido y estabas haciendo tus tareas, ¿no? Entonces tenías un escritorio grande donde tenías tus libros, hacías tus tareas y pues si se salía el que te estaba cuidando, pues podías echar relajo con los compañeros, platicar o hacer algo, pero si no tenías que estar escribiendo, haciendo tus tareas y todo. En la siguiente etapa ya tenías tu propia celda, una celda pequeña, tu cuarto individual, por así decirlo. Pero seguías yendo al cuarto común de estudios. En la siguiente etapa tenías tu celda, el pasillo y tu escritorio. Ya no estabas en el cuarto, en el salón de estudios, ya tenías como mayor libertad, tenías una ventana para ver el mundo. Entonces esa era la etapa de filosofía. Entonces, pues había muchos compañeros que si te daba sueño, entonces te podías regresar a acostar a tu celda. Bueno, o sea, eso lo podías hacer, pero estaba prohibido. Entonces de repente pasaban los padres y checaban que todo el mundo estuviera en su escritorio. Si no te veían en el escritorio, pues obviamente te habías o ido a dormir o habías salido al baño.
Entonces se asomaban y pues ya si estabas dormido te tocaban la puerta, te levantabas y otra vez te ponías a estudiar. Había compañeros que se dormían en su escritorio, y otros pues que generalmente pues, se iban a otros escritorios a platicar o a echar relajo. Entonces yo era de los que generalmente andaban en otros escritorios echando relajo, nos íbamos ahí. Bueno, pues teníamos horas de comer específicas, pero por ahí entraban de contrabando que algunas frituras, papitas o algún refresco, ¿no? Nos íbamos a un escritorio y ahí nos andábamos tomando escondidas. Entonces, pues ya de repente alguien por ahí se escuchaba, ¡ahí viene el padre! Y todos salíamos corriendo a nuestro escritorio, o a veces nos encontraba el padre, subía caminando rápido, y pues todos los que no estábamos en nuestro escritorio nos daban un reporte. Era muy severo. Si juntabas cierto número de reportes, como 3 reportes por así cosas menores, te mandaban con tu superior y te daba pues una buena escarmienta y la posibilidad de que te corrieran del seminario. Entonces era un tema muy delicado. A ese padre, el padre Roberto, que daba latín en el seminario, era un sacerdote de los que les tocó todavía la misa en latín. Sabía latín perfectamente, ¿no? Sabía más latín que español incluso. Oh, bueno. Y él nos daba clases de latín. Era un sacerdote muy severo, muy estricto. Entonces él pasaba a revisar que todo estuviera en orden, siempre andaba revisando que todo estuviera bien. Curiosamente, para mi buena suerte, siempre que subió el padre le tocó verme haciendo lo que tenía que hacer. Cuando eran horas de estudiar, yo estaba estudiando, y todos los que siempre estaban estudiando se habían ido a dormir o estaban cansados o estaban haciendo otra cosa. Entonces llegaba y a todos los regañaba, aprendan a su compañero Roberto, y todos así como ya, Roberto. Siempre me encontró haciendo las cosas que tenía que hacer, curiosamente, ¿no? Yeah. Me acuerdo también, muy chistoso, que en una ocasión teníamos un pedazo del jardín que nos tocaba arreglar a nosotros, era tu pedazo del jardín. Entonces después de la comida teníamos 30 minutos para cambiarnos, hacer otra actividad, y después teníamos que ir a cuidar nuestro jardín, a podarlo y todo. Entonces me quedé dormido, me cambié la ropa, y como me faltaban unos 15 minutos, yo dije, voy a descansar un poquito en lo que se hace la hora de ir a limpiar los jardines, y me quedé dormido. Entonces ya me despierto y ya habían pasado como 20 minutos de la hora que teníamos para arreglar los jardines, pues era mucho trabajo. Entonces ya regresé, siempre pedía mucha herramienta, te prestaban unos vales de herramienta. Entonces llené los vales y llevé mucha herramienta y me puse a trabajar en el jardín. Y pues todos los demás acabaron su tiempo, acabaron su pedazo del jardín, pero yo seguía trabajando porque se me hizo tarde y porque le quería hacer otras mejoras. Y el padre me estaba observando. Entonces el padre llegó después de que yo había llegado. Yo llegué, me puse a trabajar, y después llegó el padre y vio que tenía un montón de herramientas y todo así, y ya le dice a unos compañeros, ¿por qué no aprenden a Roberto? Mira este buen ejemplo. Este buen ejemplo es bien trabajador. Y todos aquí llegó 20 minutos tarde. Entonces, o sea, me tocó así, que siempre le tocó verme trabajando, ¿no? Yeah. Para mi buena suerte, él era mi maestro de latín. Yeah. Entonces, nos puso al examen de latín. Fue un examen oral y nos daba una palabra y la teníamos que ir declinando en sus diferentes declinaciones en latín, y nos daba otra, le teníamos que decir sus declinaciones, o luego él nos daba una palabra directamente en latín y teníamos que decirle de qué tipo era todo eso, ¿no? Entonces era un examen, pues para mí se me hacía un poco difícil, y además el padre nos estaba dando el examen y detrás de él había una ventana y pasaban los compañeros de mi salón y me hacían caras y se reían, y otra vez pues me distraían así. Entonces siento que no le contesté bien nada de lo que me preguntó, nada. Y yo dije, híjole, me va a tocar recursar el curso de latín. Dije, no sé, pues en el seminario si llegas a reprobar una materia,
especialmente en México, pues te pueden decir que muchas gracias, pero pues hasta aquí se acabó todo, ¿no? Entonces yo estaba nervioso de que iba a reprobar esa materia, pero el profesor me pasó. Me tuvo compasión. Dijo, es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Y curiosamente después de unos años, eso pasó en la etapa de primero de filosofía. Cuando terminé los estudios de filosofía, me fue muy bien en las materias de filosofía y me mandaron a estudiar, nuevamente me mandaron a estudiar latín en la Universidad Pontificia de México. Entonces esa materia se me complicó mucho al principio, ya después cuando fui al curso pues ya como que ya agarré, pero sí estaba difícil. Ok, otra pregunta. Después de terminar los estudios básicos y antes de profesar los votos, ¿tienen los seminaristas un tiempo libre antes de profesar sus votos? En algunas diócesis, como lo es la diócesis de Orange, está el año que estoy cursando, que es el año de interno, el internship. Entonces, la respuesta sería sí, pero depende de algunas diócesis. En algunas otras diócesis los ordenan diáconos desde que están en el seminario. Entonces, inmediatamente después de que terminan el seminario, los ordenan presbíteros. Ellos no tienen como ese año de internado. Pero todos tenemos unos ejercicios espirituales de discernimiento antes de tomar el diaconado, que es cuando se firman los votos. Bueno, en el caso de los religiosos se hacen votos y en el caso de los diocesanos solamente hacemos promesas. Sí, los que no saben también, Roberto está en su primer año de 2 años de internship, ¿se dice? Roberto está aprendiendo de lo que es vivir en una parroquia, por eso está aquí con nosotros en San Timoteo, y le estamos dando todos los trabajos que nadie quiere hacer, contestar teléfonos, lavar baños. Soy pobre ahorita seminarista y lo estoy tratando muy bien porque quizás un día puede ser mi jefe cuando le doy la parroquia para ser párroco. Me estoy portando muy bien con Roberto. En este año lo está tomando para aprender más el inglés. Y les quiero decir, en el poco tiempo que Roberto tiene aprendiendo inglés, ya casi se lo sabe todo. Se puede perder en la calle y él sabe cómo regresar a la casa por tanto inglés que tiene. Es algo pues, maravilloso ver un joven que 1 año, 2 años aprendiendo el idioma y ya se comunica muy bien con nosotros porque están juntas, están a veces a directivas y bien fácil él puede expresar sus pensamientos en inglés. Thank you, bro. Ok, ¿cuáles serían los motivos por los cuales seminarista recién ingresado lo haga abandonar el seminario? Yo lo dividiría como en 3 grupos, ¿no? Y no importa que sea recién egresado o un sacerdote o una persona que deje el camino religioso. El primero es falta de vida espiritual o falta de oración. Cuando pierdes el sentido de la vida espiritual en este trabajo, todo pierde sentido, ¿no? Entonces, pues se convierte en algo muy pesado. Otro grupo sería que han encontrado otra vocación. Encuentran una novia o encuentran que se quieren dedicar más bien a una vida monástica o algo diferente, encuentran otra vocación. Y finalmente, la desilusión y los problemas de la vida pueden ahogar también la vocación. Dices vocación, pero pienso que esas razones también se pueden convertir a los matrimonios. Claro. Igualmente como Roberto tiene su vocación, yo tengo mi vocación, ustedes tienen sus vocaciones, y es algo que puede afectar esa unión.
con seas tu pareja, con Dios o con tu vocación. Sí. Fácil. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué piensas que necesitan los muchachos mexicanos más que nada, especialmente con la incertidumbre que se vive en México? Una pregunta muy interesante. Bueno, hablando del joven y desde la realidad de México, algo que he podido contrastar con la cultura americana y con algunas otras culturas, me tocó estar estudiando en una escuela de inglés aquí en Plasencia. La escuela pues se llama Language System International, Language System International School. Entonces, en la escuela van personas de todo el mundo y puedes ver las diferencias culturales de algunos asiáticos, por ejemplo los coreanos, japoneses, chinos, vietnamitas, rusos, alemanes, mexicanos, argentinos, brasileños, de todas partes del mundo sus propias identidades culturales, ¿no? Y puedes aprender mucho de algunas diferencias. Entonces, como jóvenes, pues estamos en la etapa de nuestra vida donde podemos asimilar muchas cosas, pero al mismo tiempo podemos hacer muchas cosas, ¿no? Físicamente, pues tenemos mucha energía, mucha fuerza, nos sentimos bien, cosa que si ves un viejito, pues físicamente está ya no tiene la misma energía, no tiene la misma capacidad física, o si ves un niño no tiene la misma fuerza, ¿no? Entonces, los jóvenes somos la gran riqueza del mundo. Pero también hay muchos elementos culturales que pueden desviar nuestras capacidades. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos no se busca por parte del gobierno qué es lo que el gobierno te puede dar, sino qué es lo que puedes hacer por tu país, qué es lo que tú puedes aportar, qué es lo que tú puedes mejorar, ¿no? Y muchas veces en México al joven se le empieza pues aquí tiene una palabra muy interesante, ¿no? Consentir es al mismo tiempo es echar a perder, ¿no? Si tú le dices, ay, lo estás consintiendo, you are spoiling someone, tú lo estás echando a perder. Entonces la misma palabra que quiere decir consentir es echarlo a perder. Entonces en México el joven muchas veces puede querer recibir y seguir en un estado de infancia cuando en realidad está en su plena juventud, en su plena capacidad para iniciar su propio negocio, para emprender en su vida, para trabajar en algún lugar, para volar, ¿no? Pero todavía quiere seguir en el nido abriendo la boquita para que le den de comer. Entonces eso he notado que muchas veces en México las aspiraciones de muchos jóvenes son recibir algo y en casi todos los demás países las aspiraciones son hacer algo por los demás. Entonces, en cuanto a los mexicanos específicamente, yo diría que nos hace falta podernos nutrir de esa visión de algunos otros países y al mismo tiempo nos sentimos muy orgullosos de ciertas cosas, ¿no? De nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras ciudades. Pues tengo ahorita la gracia o la dicha de estar en South County, que podría decirlo de todos los estados de América, de Estados Unidos. California es no solamente el estado más rico, sino uno de los estados más diversos, ¿no? Tienen personas de todo el mundo y bueno, bla, bla, bla. Y además de todo el estado de California, la zona que a mi parecer está más privilegiada es esta zona, South County. De South County, la zona más privilegiada es donde gracias a Dios me encuentro ahorita,
¿no? Entonces, incluso aquí viendo estas casas, esta ciudad, este ambiente, este panorama, me doy cuenta de la gran riqueza que tiene México, ¿no? O sea, vas a partes de México, pueblos mágicos y dices, no puedo creer lo que exista toda esta riqueza y no la podamos aprovechar. Pero no la podemos aprovechar muchas veces porque no estamos buscando qué aportar, qué más construir, qué más vamos a dar, sino estamos buscando qué recibir, qué hacer, qué voy a hacer para mí mismo y no qué voy a hacer para los demás. Entonces es una gran oportunidad para todos nosotros que estamos jóvenes, especialmente pues jóvenes en México. Y algo que yo quisiera resaltar más es a nivel espiritual, algo que se me ha hecho sorprendente es que he visto la cantidad de personas en México que están perdiendo su vida espiritual. Una cosa es, Estados Unidos tiene, por así decirlo, una diversidad religiosa muy grande que no la hay en México. Cuando estaba en San José, en Plasencia, en la parroquia de San Joseph, en la misma calle había 6 templos diferentes. Entonces estaban católicos, estaban metodistas, estaban de cristianos, de chinos, no sé exactamente cómo se llamaba, la iglesia china cristiana. Entonces había así iglesias de diferentes denominaciones. Están las iglesias en la misma calle, ¿no? Entonces existe una gran diversidad, una gran oferta de propuestas religiosas, por así decirlo, pero al mismo tiempo la comunidad es espiritual, tienen una visión espiritual del mundo, dan gracias a Dios, y es algo que en México se está perdiendo. Las personas están dejando de ser religiosas. O sea, no importa incluso que lo llamen de cualquier religión, las personas están apartándose de la vida religiosa. Y yo lo interpreto como el juego de la víbora de la mar. No sé si te ha tocado que en una boda mexicana se casan y empiezan a cantar y van corriendo, sí. Se van agarrando. Me ha tocado ser el último. Sale volando, ¿no? Entonces, los que van hasta adelante, pues van corriendo, van dirigiendo la víbora de la mar. Pero los que van en la cola de la víbora de la mar salen volando, ¿verdad? Porque agarran toda la inercia de esa vuelta. Entonces, Europa inicia ciertos movimientos ateos, los templos se quedan prácticamente vacíos, otros países se empiezan a sumar a esa víbora de la mar, y en México, que estamos siguiendo a todos los países que ya dieron media vuelta por toda la fiesta, nos toca ser los que quedamos volando al final, ¿no? A los que peor les va en el juego de la víbora de la mar, porque estamos siguiendo algo que ya colapsó, algo que no tuvo frutos. Entonces, el pensamiento científico europeo, el pensamiento científico de los países avanzados ha retornado a Dios. Eso es el pensamiento científico. Los grandes avances de las ciencias exactas nos permiten voltear nuevamente, dirigir nuestra mirada hacia Dios. Y los grandes pensadores de la actualidad han estado en discusiones de nivel espiritual. Entonces, nuevamente esa víbora de la mar que se había volteado hacia un lado tiene nuevamente un giro, pero nosotros todavía estamos en camino hacia la deriva, ¿no? El ateísmo práctico sigue ganando espacio entre los jóvenes. Los jóvenes mexicanos tienen miedo a hablar religiosamente, tienen miedo a hablar de su fe, tienen miedo a exponer sus ideas religiosas, porque ellos mismos las consideran anticuadas, porque ellos mismos las consideran algo retrógrado. Y a nivel científico es lo más nuevo. Siempre el lenguaje religioso siempre ha sido una evolución en el concepto del hombre. Entonces, el joven mexicano que espera recibir del gobierno, que espera recibir de la familia, que espera recibir de las instituciones, que está centrado en sí mismo, además tiene miedo de exponer alguno de sus valores, que en este caso es el valor de la fe, porque él mismo lo considera como algo anticuado.
cuando no se da cuenta que además la víbora de la mar ya no va hacia la derecha, sino ya volteó hacia la izquierda, ¿no? Él todavía sigue corriendo hacia la derecha. Entonces, eso me entristece, porque si vemos el porcentaje de matrimonios en México, pues está cayendo drásticamente. Si vemos el número de jóvenes que se definen a sí mismos, entre comillas, como ateos, pues va incrementando cada vez más. Entonces, el ambiente religioso, la vida religiosa de México, pues se está viendo debilitada. Y si se debilita el nivel espiritual, después se debilita todo lo demás, ¿no? Aquí en Estados Unidos y pues en muchos otros países se ha visto las consecuencias de haber sacado a Dios de las escuelas, de haber sacado a Dios del discurso social, ¿no? Entonces, una ciencia sin Dios, una sociedad sin Dios, una persona sin Dios, claro que es diferente a una ciencia con Dios, a una sociedad con Dios y a una persona con Dios. Entonces, pues es algo que sí me llama la atención, y sobre todo me entristece ver cómo un país con tanta riqueza cultural, con tanta riqueza social y con tanta riqueza geográfica, no es capaz de sobresalir en ese término, ¿no? En lugar de buscar, proponer, de buscar, idear siempre nuevas formas y buscar dar para los demás, pareciera ser lo contrario. Claro, no lo puedo absolutizar como que esto sea una regla que le pasa a todos los jóvenes mexicanos. Hay jóvenes muy emprendedores, hay jóvenes muy religiosos, hay verdaderos líderes, pero sí es un síntoma de este tiempo, de esta generación. Ok, so casi llegamos al final. Hemos tenido buenas preguntas, gracias a los que compartieron, buenas respuestas, gracias a Roberto por tu tiempo, lo agradezco mucho. Espero que este tema hoy noche les ayudó un poco, quizás no que sea el último. Si están disponibles ustedes y si Roberto está disponible también, pues seguimos con más discusión, más preguntas, aprendiendo más de nosotros. Pero no puedo no puedo acabar hasta pedirte unas preguntas lo personal. Okay? So bien rápido, la primera cosa que viene en tu mente, si me lo dices sin pensar tanto. ¿Listo? Favorito comida. Enchiladas. Ok. Bueno, quiero más los tacos de carne asada o quesadillas de carne asada, no sé. A los mamás que están escuchando, ¿enchiladas verdes o rojas? Verdes. Verdes, ok. De pollo. Verdes de pollo, mom. Favorito, película. Película favorita. Que lo puedes ver cada día. El Gladiador. ¿O con Russell Crowe? Sí. Ok. ¿Qué libro estás leyendo ahorita? Walter Casper, El Dios de Jesucristo y hacia un nuevo paradigma de la ética de un jesuita. ¿Cuál es tu favorita canción de Maná? Rayando el Sol. That's a good one. ¿Favorito tipo de música? Gregoriana. Gregoriana, sí, los chants. Sí. Wow. Bueno, depende como para qué, porque la otra tengo como dos favoritas. Okay. Como para una música con la que puedo convivir, la música gregoriana. Puedo leer, estudiar o cocinar o hacer cualquier cosa con esa música, no me interrumpe. Pero la música que me gusta para hacer ejercicio es Psychotrance. Psychotrance. Pónganse a googlear Psychotrance ahorita, por favor. ¿A qué te dedicas tu tiempo libre? Me gusta hacer cosas al aire libre, como andar en la bicicleta, hiking, kayaking,
hacer ejercicio, básicamente. Sí. Okay. ¿Cuál es tu deporte favorito? El fútbol. Fútbol. Soccer. Ajá. ¿Favorito equipo? ¿De todo el mundo? No, pues hablamos primero de Liga España. Barcelona. Barcelona, ok. Mexicana. El Pumas. El Pumas. De todos los ligas. Sí. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. So vas a una fiesta. Puede ser aquí, con amigos del país. Vamos a una boda. ¿Te pones traje o botas y tejano? Me pongo traje, botas y tejano. Para acomodar a todos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Roberto. Ha sido bien divertido en lo personal poder saber un poco de ti. Me ha gustado demasiado este tiempo que pasamos. Lo digo otra vez, espero que no sea la última vez que nos sentamos aquí para hablar de lo que sea, de religión, filosofía, canciones de Maná, porque yo sé que transmitiendo las buenas vibrias de la pantalla, que eres un hombre muy bien y estás en el bien camino, y nosotros aquí como tu comunidad estamos aquí para apoyarte en lo que sea, bro. Muchas gracias. Cuentes con mis oraciones, con mi tiempo, con mi apoyo, y también los demás. Seguramente hablo por ellos diciendo que el mismo ha sentido. Cualquier cosa que nosotros podemos hacer para ayudarte en tu camino, estamos disponibles. Muchísimas gracias. Sí, gracias, brother. Gracias. Que Dios te bendiga y saludos a todos y gracias por la invitación. Primero Dios, nos vemos más adelante. Así es. Thank you. Ahora, ya se acabó.